¿Qué tal amigos de Encuentro de Negocios? Un gusto saludarlos en esta eh, tarde de miércoles ya 8 de julio del año 2026. Como siempre, un gusto saludarlos. Hoy nos acompaña nuestro amigo Rodrigo Ortiz. Nos estará con nosotros la próxima semana con su análisis de la Bolsa de Valores, economía y finanzas. Y bueno, antes de iniciar, queremos agradecer aquí al aire en nuestro programa a la Universidad Michoacana, que el día de ayer le otorgó un reconocimiento a todos los colaboradores y trabajadores de la radio en el marco del 50 aniversario de Radio Nicolaita, y entre ellos pues un servidor, y agradecerle mucho a la rectora Yaravía Vila González por este reconocimiento entregado a todos los que formamos parte de esta estación, a los que hacemos el contenido, a los que están detrás en los controles, que creo es un reconocimiento en conjunto y que fue otorgado tanto a los trabajadores, colaboradores que creamos contenido aquí a través de la radio universitaria, siempre con esta responsabilidad de llevar el mejor contenido para ustedes a través de este espacio. Y bueno, en lo personal, que en agosto cumplimos 15 años, pues iniciamos siendo estudiantes aquí de la Universidad Michoacana, de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas. Éramos estudiantes cuando iniciamos con este proyecto Encuentro de Negocios, para hablar de negocios, precisamente hablar de temas de negocios, principalmente internacionales, que es algo que hasta la fecha poco se toca, y hemos mantenido esa misma línea de tocar temas internacionales, globales, y como lo hemos hablado aquí, hemos hablado de muchos cambios que se han vivido a nivel global, y creo que eso nos llena de mucha satisfacción el poder continuar informando sobre estos temas que no se tocan comúnmente en la radio, y que también ahora lo llevamos a internet a través de el podcast desde hace más de 7 años, y ahora hasta a través de nuestro portal encuentronegocios.mx. Pues bueno, agradecer mucho a la Universidad Michoacana por este reconocimiento que pues recibimos todos los que formamos parte de la radio, tanto trabajadores como colaboradores. Un agradecimiento muy profundo a esta máxima casa de estudios. Y bien, hoy vamos a hablar en Encuentro de Negocios sobre nuevamente lo que está pasando en Medio Oriente. Está nuevamente teniendo dificultades en el estrecho de Hormuz por un incidente que hubo con un petrolero en el estrecho de Hormuz, y que nuevamente llevó a escaladas y tensiones militares entre Irán y los Estados Unidos, rompiendo ese pacto de paz que ya se tenía. Vamos a hablar al respecto. También hablaremos como, a pesar de todos estos escenarios, bueno, la OPEC, la OPEP, como se conoce en México, la OPEP Plus, como se conoce más bien en español, la Organización de Países Productores y Exportadores de Petróleo, ha acordado incrementar la producción de crudo a pesar de la caída del precio, que esta caída se dio precisamente por los acuerdos de paz que se tienen con Irán. Pero bueno, después de todo esto, el precio empieza a fluctuar. Aquí lo interesante es, como lo hablamos en otras emisiones, es pues cómo es que el Estados Unidos está decidiendo nuevamente incendiar esta zona del mundo, y que hace que se muevan los precios del petróleo. Hasta parece especulativo, pero bueno, eso es lo que está pasando en el mundo, y veremos qué es lo que puede suceder. Bueno, y también tenemos una noticia que me pareció interesante sobre las plataformas de streaming. Bueno, está el mundial, está casi por unos días de terminar. Pues ya hay las plataformas de streaming como Netflix, Disney, incluso el mismo YouTube, están buscando pues ganar los derechos de transmisión de la Copa Mundial, tanto de 2030 como de 2034. Están buscando ya pelear los derechos de transmisión, que sería interesante si una de estas plataformas de streaming ganara la como tipo licitación de la compra de los derechos de las transmisiones, porque cambiaría totalmente el escenario de ver cómo es que estas plataformas tendrán que hacer un gran despliegue a través
de terceros, pues no sería algo sencillo, al menos para plataformas como Netflix. Como Disney tienen muchas filiales relacionadas a televisoras, pero Netflix pues, está complicado y YouTube habrá que ver qué tanto desplegaría en cuestión de el equipo, periodistas y comentaristas que puedan ser de agrado en ciertas regiones. Bueno, será un gran reto. Bueno, hablaremos de eso. Estaremos también con nuestra cápsula Marketing para Todos y Hola, hola, bienvenidos a Marketing para Todos. Yo soy Isela. Y yo soy Karen. Hoy vamos a hablar de por qué conocer a tu cliente es la base para que tu pequeño negocio crezca. Muchos emprendedores se enfocan en el producto, pero olvidan que lo más importante es entender a quién se lo venden. Exacto. Tip número 1. Escucha. Pregunta a tus clientes qué necesitan, qué prefieren y qué valoran. Esa información es oro puro. Tip número 2. Observa. ¿Qué compran más? ¿Qué días lo hacen? ¿Qué comentarios dejan? Eso te ayuda a ajustar tu estrategia. Tip número 3. Adapta tu comunicación. Si conoces a tu cliente, puedes hablarle en su idioma y conectar mejor. Recuerda, conocer a tu cliente no es un gasto, es una gran inversión que multiplica tus ventas. Así es, tu negocio será más fuerte si sabes exactamente a quién quieres conquistar. Esto fue Marketing para Todos en Encuentro de Negocios. Nos escuchamos en la próxima cápsula. continuamos en Encuentro de Negocios. Vamos a hablar sobre el estrecho de Hormuz. Bueno, un petrolero se incendió frente a las costas de Omán tras ser impactado por un proyectil iraní en un incidente que elevó la tensión en la región y afecta al mercado energético. Este petrolero que había sido reportado en llamas en las frentes de las costas de Omán, prácticamente en el estrecho de Hormuz, después de haber sido alcanzado por un proyectil, ocurre en una ruta marítima que es vital para el transporte de petróleo y ha generado preocupación por la seguridad en el estrecho de Hormuz y el suministro global de energía. La televisión estatal iraní ha declarado que el petrolero había ignorado advertencias previas, aunque no se ha atribuido directamente a la responsabilidad del ataque, pero se especula fuertemente que es un misil iraní el que habría impactado a este petrolero, y la escalada de incidentes en la región podría tener un impacto significativo para los precios de petróleo y los costos marítimos. Esto agrava mucho las tensiones geopolíticas en la región, que son clave para el suministro energético. Las pláticas de paz que han tenido Irán y ha tenido los Estados Unidos, y este pacto de paz de alto al fuego que se tuvo, pues se ha tenido durante algunos días, y que de repente algo sucede, después se apaga, después se descarta. Pues nuevamente mantiene en incertidumbre a los mercados energéticos y los mantiene sumamente volátiles. Los inversores y las empresas de transporte marítimo pues deben monitorear de cerca los desarrollos en Medio Oriente y el impacto en las primas de riesgo y los precios del petróleo, pero principalmente, que lo que platicábamos en otras emisiones, es si hay un acuerdo de paz. Eso es real, bueno, un acuerdo como una especie de borrador. Si hay un acuerdo de una paz de cierto periodo de tiempo, pero estos eventos o estas situaciones que se presentan de manera repentina, que suceden en esta parte del mundo, pues llevan a que puedan existir escenarios pues complejos, porque al final hay una respuesta por parte de Estados Unidos que nuevamente es militar, y entonces eso agrava la incertidumbre, y la volatilidad en los precios está presente. Eso es una realidad. Entonces los inversores están tan al pendiente del escenario que, como lo platicamos en algún momento, la incertidumbre es lo que está más presente. O sea, pensar que hay un acuerdo no es como que vaya a ser permanente. También lo irónico es que cuando suceden este tipo de eventos, se espera lo peor y después, a los 2-3 días, hay negociaciones y se detiene. O sea, al final el estrecho de Hormuz se convirtió en una moneda de cambio interesante, y un instrumento de guerra, podríamos definirlo así, por parte de Irán, para poder someter a los mercados, que es donde más le duele a los Estados Unidos, que esto también lo habíamos platicado en algún momento.
le duele porque al final Donald Trump tiene que pues de alguna manera apaciguar a los votantes en los Estados Unidos que se quejan mucho de el alto costo de vida, que está ligado obviamente al precio de los combustibles. Entonces, el que esta guerra continúe, que aparentemente sigue siendo es aferrarse a una derrota ya anunciada por parte de Estados Unidos, le va a pegar en las elecciones de noviembre si no se aleja en su totalidad de escenario que ellos mismos crearon, junto con el Estado de Israel. Entonces, sí es necesario que pues, si Estados Unidos quiere de alguna manera volver a visualizar precios de la gasolina, el combustible, el consumidor los ve así realmente, pues tendrá que alejarse totalmente de esta zona de conflicto y prácticamente tener un acuerdo de paz definitivo. Si no, los mercados serán volátiles, no bajarán los precios de los combustibles y el tiempo corre, porque de aquí a noviembre habrá elecciones y las campañas de medio término en los Estados Unidos se van a agitar aún más. Entonces corre en riesgo no solamente su imagen, que después de una derrota en unas elecciones de medio término, probablemente los republicanos no tengan la manera de retomar y remontar hacia las elecciones presidenciales. Los demócratas pudieran tener pues un candidato que esté escondido todavía, que todavía no lo saquen a la luz, podría derrotar a los republicanos. Entonces, políticamente a Estados Unidos le conviene alejarse del conflicto. Al parecer no quieren, al parecer buscan nuevamente retomar y les ha dolido muchísimo esta imagen de haber sido derrotados en esta guerra, pero bueno, al final es una realidad. Lo que sucedió en la guerra con Irán, fueron derrotados, es real, aunque se quiera ver de otra forma. Al final quien ganó fue Irán, incluso Estados Unidos tiene que pagar una reconstrucción por ello. Entonces tal vez a Donald Trump es una forma de sentir una derrota y quiere retomar el tema, pero nuevamente políticamente va a salir más costoso. Pues bien, vamos a la siguiente parte aquí en Encuentro de Negocios. Y continuamos en Encuentro de Negocios. Vamos a hablar precisamente conectado a este tema. Irónicamente, la OPEP Plus, que incluye también a México, son los países productores y exportadores de petróleo, decidieron incrementar su producción pese a la caída del petróleo que se vio en semanas anteriores y en días anteriores, después de que hubo este acuerdo entre Irán y los Estados Unidos, pero que aún así se mantiene volátil. O sea, volátil en el sentido de lo que platicábamos, que hay escenarios que de repente suceden, de repente pasan rosas y conflictos en el estrecho de Hormuz, y eso lleva a que los precios del petróleo se mantengan inestables. Bueno, los países que son miembros de la OPEP Plus acordaron elevar su oferta de petróleo a pesar de la fuerte caída de los precios internacionales, buscando estabilizar el mercado. Prácticamente fue el fin de semana cuando los miembros de la OPEP decidieron subir su producción de crudo a 200,000 barriles diarios, una medida vista como tentativa de equilibrar la oferta ante la caída de los precios. La decisión llega mientras el crudo Brent del Mar del Norte cotiza alrededor de $78 a niveles no vistos en varios meses. Los analistas señalan que el incremento es mayormente simbólico, pues la verdadera presión sobre la producción dependerá de la evolución de las tensiones geopolíticas, en particular, pues bueno, la normalización de relaciones entre Irán y Estados Unidos, que podrían reactivar la demanda global. Pero, aquí viene el pero como siempre, pues lo que estábamos viendo, o sea, la OPEP decide algo el fin de semana, pasa pues sí, un desencuentro con un petrolero que cruza el estrecho de Hormuz controlado por Irán. Hay un misil que impacta el petrolero, nadie se adjudica pues esa advertencia militar, y al final se vuelve en una nueva tensión en la zona. Entonces es interesante que la OPEP aumente la producción, porque también hay una realidad. Si la paz duradera que se espera
permanece y aumenta la producción, pues va a haber una oferta de petróleo enorme. Entonces los precios del petróleo van a empezar a bajar aún más. Y eso podría ser, de alguna forma, para algunas economías, bueno, porque lo verán factible para los precios que estaban altos del precio del petróleo, pero para las petroleras o los países exportadores y productores de petróleo no será buena noticia, porque hay que ver hasta qué punto baja el precio del petróleo, que en algún momento mencionábamos que no volveríamos a ver los precios más abajo que antes de la guerra, pero lo cierto es que sí pasó, ¿no? Sí, ya hemos visto precios más abajo que lo que se tenían antes de la guerra, pero aquí lo interesante es ver por cuánto tiempo dura ese escenario con todas las tensiones que estamos viendo. Se espera que los precios del petróleo pues sigan volátiles hasta que se clarifique la situación política en Medio Oriente. Los empresarios del sector energético deberían vigilar el índice de precios del Brent del Mar del Norte y los reportes de inventarios de la OPEP como indicadores clave para planificar inversiones y coberturas, pero el escenario volátil y de incertidumbre es sumamente difícil de digerir y adicionalmente pues también son escenarios sumamente preocupantes en ese aspecto. Entonces, bueno, solamente es teniendo una paz verdaderamente duradera y viendo que Estados Unidos empieza a tener un comportamiento un poco más ya apegado a lo doméstico, a lo local, a concentrarse en la política interna y desprenderse totalmente del escenario internacional, bueno, principalmente de Medio Oriente. Eso podría darle serenidad al mercado, pero mientras sigan estos roces en Medio Oriente, seguirán habiendo escenarios sumamente complicados. Pues bien, vamos a la cápsula Mundo Cripto y regresamos aquí a la parte final de Encuentro de Negocios. Continuamos en Mundo Cripto de Encuentro de Negocios. Y bueno, para este análisis semanal del criptomercado tenemos una pila de documentos sobre la mesa. O sea, reportes macroeconómicos, balances de megacorporaciones y entrevistas con actores financieros en América Latina. Bastante información hoy. Sí, y la misión de hoy es desentrañar un misterio contraintuitivo. Porque, a ver, ¿qué tienen en común las tensiones militares en Medio Oriente, el balance de una megacorporación y un comerciante panameño? Pues que hoy los tres están definiendo el verdadero precio de Bitcoin en tiempo real. Es que fíjate que la narrativa ha cambiado por completo. O sea, el mundo tradicional está muy caótico, pero el ecosistema cripto muestra una resiliencia bastante inesperada. Ya no analizamos solo especuladores, sino cómo estos activos absorben los impactos del mundo real. Exacto. Y empecemos por la punta del iceberg, el caos global. Hay una reacción en cadena muy clara en los reportes que revisamos. Tuvimos este fracaso del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán. Sí, un tema geopolítico muy delicado. Y hubo declaraciones muy fuertes, con el expresidente Donald Trump afirmando que el acuerdo ha terminado, y además con amenazas sobre cerrar el estrecho de Hormuz. Inmediatamente el petróleo WTI se dispara por encima de los $75. Y aquí viene el efecto dominó. Claro, porque un petróleo caro significa más inflación. Exactamente. Y eso presiona a la Reserva Federal a considerar subir las tasas de interés ahora en septiembre. Con tasas altas, la liquidez se seca, los inversionistas huyen del riesgo y empujan a Bitcoin a probar este nivel de los $61.500. A ver, vamos a desmenuzar esto. Con todo esto encima, ¿este tropiezo es un motivo de pánico real o es solo un reflejo condicionado del mercado? Pues mira, lo fascinante aquí es cómo la propia estructura del mercado está absorbiendo ese impacto. Si revisamos el análisis del especialista Mikkel van de Poppe, la zona de los $61.000 es, digamos, un nivel crucial. Básicamente es un piso de manual. Espera, ¿un piso de manual? A ver, hay que aterrizar esto un poco. Con misiles volando por todos lados y el crudo por los cielos, ¿no es un poco ingenuo confiar así ciegamente en una línea trazada en una gráfica? Bueno, sí, yo estoy de acuerdo en que sería muy ingenuo si fuera solo un dibujo, claro. Pero esa línea representa liquidez real en los libros de órdenes. O sea, nos indica que hay capital institucional dispuesto a comprar en ese precio pase lo que pase.
Y eso nos conecta directamente con cómo las grandes ballenas corporativas están ejecutando maniobras defensivas. Que nos cambia la jugada por completo, ¿eh? Y los reportes muestran a una de esas ballenas, la empresa Strategy, haciendo un movimiento que irónicamente terminó brindando más soporte. Vendieron 3.588 bitcoins. Que son unos 216 millones de dólares, más o menos. Sí, una locura. Y lo hicieron para pagar dividendos y asegurar reservas de efectivo para los próximos 17 meses. Al principio, Bitcoin cayó un 2.4%. Ajá, la reacción inmediata del mercado. Pero se recuperó rapidísimo, igual que las acciones de Strategy. Y la lógica dice que, si un gigante vende, pues cunde el pánico. ¿Por qué el mercado reaccionó recuperándose tan rápido? Para entender el por qué, hay que mirar los datos de Zach Pandle de Grayscale. Lo que hizo Strategy elimina de tajo uno de los mayores riesgos. ¿Cuál riesgo? Pues la presión de las ventas forzadas a futuro. Como ya aseguraron su liquidez, el mercado sabe que no tendrán que rematar de emergencia después. Ah, o sea, es como, digamos, cuando una persona paga una hipoteca por adelantado al ver que viene una crisis. Te quedas con menos efectivo hoy, pero le aseguras al banco y a los inversionistas que no vas a quebrar ni a rematar la casa por centavos mañana. Esa es la analogía perfecta, totalmente. Al garantizar su caja para 1 año y medio, demuestran una gestión prudente del balance. No es una capitulación desesperada. Sí, claro, es estrategia pura. Y esa transparencia restaura la confianza institucional. El mercado prefiere 1000 veces digerir una venta planificada hoy que sufrir una liquidación masiva de sorpresa. Prevenir el incendio antes de que ocurra. Ahora bajemos de estas altas finanzas corporativas a la economía de calle. Aquí es donde se pone realmente interesante, fíjate. Mientras Wall Street especula con balances, en América Latina, el criptomercado resuelve crisis de supervivencia pura. Sí, casos de uso completamente reales. Tenemos las notas de Johan Hernández de Tower Bank detallando cómo los exportadores panameños en la zona libre de Colón usan stablecoins por absoluta necesidad. Exacto, para cobrar a clientes en países como Venezuela o Bolivia. Justamente. De hecho, Bolivia acaba de levantar su prohibición a las criptomonedas por la falta física de dólares. O sea, las stablecoins dejaron de ser fichas de casino para operar con Bitcoin y se convirtieron en salvavidas financieros para el comercio transfronterizo. Y si conectamos esto con el panorama general, la verdad del contraste es revelador. En economías dolarizadas como Panamá, cripto es un vehículo de inversión corporativa. Ajá. Pero en economías volátiles y con escasez de divisas, es una herramienta de resguardo vital. Y esto señala un futuro inminente. Stablecoins en monedas locales como pesos operando en blockchain, pero facilitando conversiones sin pasar por el sistema tradicional. Sí, es que entender el mercado de activos hoy requiere ver más allá de las gráficas. Es un barómetro de la realidad, desde las tensiones petroleras hasta la supervivencia de las empresas latinoamericanas. Exacto. Y deja una reflexión enorme para quienes siguen este análisis. Si la adopción masiva nace de esta necesidad extrema, ¿qué pasará cuando las transacciones corporativas con stablecoins en moneda local sean tan eficientes que el sistema bancario tradicional termine siendo el plan B? Regresamos con Ryan y nos escuchamos la próxima semana en Mundo Cripto, aquí en Encuentro de Negocios. Y continuamos en Encuentro de Negocios. En esta parte final del programa vamos a hablar sobre los derechos de transmisión del Mundial. Aquí hay algo interesante sobre los derechos del Mundial, que de alguna forma casi siempre las televisoras son las que pelean, o durante años pelearon los derechos de transmisión, y ahora otros actores se han sumado. Bueno, Netflix, Disney y YouTube están compitiendo por los derechos del Mundial de la FIFA del año 2030 y del año 2034. Estos gigantes del streaming como Netflix y Disney y YouTube muestran gran interés en adquirir los derechos de transmisión de la Copa Mundial de la FIFA, el paquete para 2030 y 2034, que incluiría español e inglés, que podría alcanzar los $2,000 millones de contrato. Algo muy interesante porque un nuevo actor, en este caso plataformas que son
prácticamente plataformas de streaming, estarían totalmente buscando la manera de ganar estos derechos de transmisión para estos próximos mundiales. Y lo interesante sería ver plataformas, como lo decíamos al inicio, como Netflix, qué alianzas tendrían que hacer para que a través de sus plataformas se transmitan los partidos. O sea, el medio lo tienen, la plataforma la tienen, y esa plataforma pues está ahí disponible, donde pueden colocar contenido en vivo. Eso ya incluso se ve. Aquí lo interesante sería ver el gran despliegue que tendrían que hacer, porque de alguna manera, en el caso de Netflix, pues sí tendrían que revisar cómo es que tendrían que hacerlo, o invertirían en su propio equipo de producción para poder hacerlo. En el caso de Disney, por ejemplo, tienen sus propias cadenas de televisión a través de Warner, entonces no sería tan complejo. En el caso de YouTube también habría que ver qué estrategia implementarían. Es interesante en el sentido de cómo es que las plataformas de streaming desplazan a la televisión convencional. Eso es sumamente interesante para los negocios, y también para la manera en cómo es que estas compañías entran a un negocio que anteriormente pues no era tan, ¿cómo podemos decirlo?, tan cotizado para pelear este tipo de derechos de transmisión, porque no era su giro. Pero después de que también los consumidores están cada vez más apegados a las plataformas de streaming, pues de alguna manera han visto que este tipo de eventos, bueno, la televisión en vivo en streaming está funcionando. Entonces, bueno, la FIFA ha informado a las compañías de medios que es probable que los derechos de inglés y español se vendan de forma conjunta, una estrategia que busca maximizar el valor y la audiencia potencial. Esta decisión podría impulsar aún más el precio final de la adquisición, y esto pues de alguna forma cambia la manera en cómo algunas compañías, el caso de México con Televisa y ViX, por ejemplo, pues lograron hacer su propia, bueno, compraron los derechos de transmisión, y eso llevó a que se pueda ver a través de su plataforma de streaming. Muy interesante, por cierto. O sea, es ahí en donde vemos cómo las compañías encontraron la manera de transmitir a través del streaming, que incluso tuvo sus fallas, ¿eh? Por ahí hubo casos donde en los primeros días hubo fallas en la transmisión, en la inauguración. Entonces, pues esta plataforma de Televisa pues también era era su primera vez vendiendo este tipo de contenido de manera masiva y en vivo. Entonces otras compañías como Netflix ya tienen la experiencia y tienen también toda la plataforma muy robusta para como lo quieren hacer ellos. Entonces habrá que ver, será interesante si algunas plataformas ganan los derechos de transmisión. De ser así, pues bueno, lo platicaríamos aquí en Encuentro de Negocios, veríamos cómo es que sería un entorno totalmente streaming de un evento que es totalmente global. Pues bien, de esta forma llegamos a la parte final de Encuentro de Negocios. Agradecerle como siempre su sintonía. Nos escuchamos el próximo miércoles aquí a través de 104.3 de FM Radio y TV Nicolaita. Les recuerdo que nos puede seguir a través de nuestra plataforma, cualquier plataforma de música vía streaming. Pueden encontrar el podcast como Encuentro de Negocios, y nuestro portal de noticias es encuentrodenegocios.mx, con toda la información del mundo de los negocios a nivel nacional e internacional. Yo soy Brian Ramírez. Recuerden, somos el único programa especializado en temas de negocios de la ciudad. Hasta la próxima.